Buenos días, amigos. En las últimas semanas, y como venimos registrándolo en el programa, hay como una especie de aceleración del deterioro. Algunos temas previsibles, conocidos, no resueltos, incluso agravados, fueron formando un clima, enrareciendo un clima social muy complicado, como en general suele ocurrir los fines de año. Voy a mostrar unas placas con un título que de alguna manera denota la intención de lo que queremos hablar hoy. 2015, otra herencia nefasta. Lo que ven ustedes ahí no son adjetivos, son hechos, ¿no? Inflación, devaluación, fuga de dólares, exportaciones en baja, importaciones en alza. Hay otra placa en donde los temas siguen: déficit fiscal, pobreza, trabajo en negro, empleo estancado, techo a las paritarias, conflicto social. Son hechos, es un mero registro de la realidad, al menos desde alguien que no forma parte del gobierno nacional y de sus campañas de propaganda. Un poco para hablar de esto y tratar de sugerir o insinuar algunas proyecciones y visiones a futuro, tenemos como invitado a Jorge Todesca. Jorge Todesca, bueno, ustedes lo conocen, economista, dirige la consultora FinSupport, ex viceministro de Economía. Gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad, no necesitamos solo una palabra de economista, sino alguien que pueda tener una mirada más abarcativa hacia todos estos fenómenos. ¿Coincidís en esta aceleración del deterioro? Sí. Y sobre todo la manera en que se ha expresado en los últimos días el conflicto social, ¿no? Que claro, también confunde un poco porque hay muchas cosas mezcladas. Muchos ¿no? elementos. Hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Que la policía por un lado, que sectores de la población tal vez verdaderamente carenciados, pero no solo eso, ¿no? Entonces vos también te preguntás qué es lo que ocurre, ¿no?, en la calle, porque fíjate, no somos un país que tenga un conflicto religioso, como hay varios en el mundo, y que se esté dirimiendo un conflicto religioso. Ni siquiera se está dirimiendo un conflicto político, ni un conflicto de poder, porque afortunadamente eso lo estamos canalizando por la vía democrática. Acabamos de tener elecciones, dos en el año. Dos elecciones. Fueron buenas en términos de la gestión electoral. Mucha gente se ofreció como fiscal. Sí. El acto democrático fue bueno, casi no hubo denuncias de ningún tipo, ¿no? Sobre irregularidades me refiero. Y de pronto una calle que por distintos motivos te devuelve la imagen de un país distinto, ¿no? ¿Cuál es el país? El país de la primaria y las elecciones, que marcha ordenadamente a un cambio político, un fin de ciclo como pensamos muchos, o es un país que se precipita de nuevo al caos, ¿no? Ahora, ¿a qué lo atribuís? Porque yo coincido con eso. Hay como, o en todo caso es un resultado que obedece a múltiples causas, ¿no? Como todo fenómeno complejo, es multicausal. Obviamente sabíamos que teníamos un problema serio con la economía, agravado, creo, hace 2 años con el cepo cambiario y una política realmente suicida del gobierno, en el sentido de que ganó las elecciones con el 54% de los votos e hizo todo en contra, justamente para perder las elecciones 2 años después, ¿no? Y en muchas circunstancias por errores económicos.
Ahora, esto tiene que ver solo con la economía, con que los salarios se deterioran, con que hay demandas sociales insatisfechas cada vez más, a que el modelo estalló por los aires y estamos viendo los resultados. Pareciera ser un proceso que viene más de atrás, ¿no? Exactamente, sí, yo pienso lo mismo. Creo que hay una pérdida fuerte de horizonte de futuro para sectores importantes de la población que en estos 10 años no han tenido nada de inclusión social, aunque hayan recibido un plan. Claro. Un plan no es inclusión social, Totalmente. es salir del paso y demás. Nadie puede vivir una vida digna, con un sentido de progreso y demás, tenga uno, tenga 4 planes, hagamos la cuenta de que tiene también el quinto de jefe, lo que quieras, ¿no? Y hay un fenómeno que ha sido estudiado políticamente, sobre todo cuando este fenómeno era más difundido en el mundo, que es la inflación. O sea, la inflación ha sido muy estudiada no solo en términos económicos, sino en términos políticos y sociales, como un factor fuerte de disgregación y de desorganización social, ¿no? Por eso el mundo no tiene inflación. Entre otras cosas, claro, no tiene inflación. Ahora, acudiendo a mi profesión de economista, hay cifras cerradas del consolidado de las provincias y la capital federal hasta 2011. Sí. Esas cifras dicen que el 60% de los gastos corrientes de las 24 jurisdicciones son gastos en personal. Esas cifras dicen que en 2011 aumentaron esos gastos 50% respecto de lo que eran en 2010. Y todo esto ha seguido en 2012, que no hay cifras cerradas, y en 2013, que tampoco lo hay, pero vemos las cifras que ayer aparecieron de gasto público. Entonces, hay inflación empujando la necesidad de aumentar salarios y demás. Hay incorporación de enorme cantidad de empleos públicos por todos lados. Entonces, un problema ahora de que si hay que dar un 10% de aumento, hay que darle un 10% de aumento a una enorme cantidad de gente, ¿no? Con sectores públicos altamente ineficientes, además, porque hay lugares... Justamente los servicios que debería prestar son los peores, ¿no? Claro, hay lugares donde... Empezando por la seguridad. Hay lugares donde los relatos son de que los nuevos empleados no tienen un escritorio para trabajar, hablando, ¿no? Y que se turnan un día y otro día para ocupar un escritorio. Bueno, eso es una irresponsabilidad extraordinaria, ¿no? Le sirvió al gobierno para dibujar las cifras de desocupación, ¿no? De alguna manera, ante la falta de oferta de trabajo privado en blanco registrado, bien vienen un millón de empleados públicos, no sé cuántos, que cambian las cifras de la estadística, ¿no? Claro, y que son de alguna manera algunos pasajeros que se van a salvar del naufragio, que creen que se van a salvar del naufragio. Me refiero al naufragio del sector público, porque finalmente el sector público provincial, además colapsa, como ya colapsó en distintas oportunidades. Entonces ahí hay un grado de irresponsabilidad tan grande. Yo digo, José, ¿cómo no aprendemos las lecciones? ¿No? Porque esto ya ha pasado. Ocurrió. Claro, ocurrió una vez, ocurre otra vez, ¿no? Y si uno dice, bueno, se necesita cierta disciplina fiscal, neoliberal, ajuste, derecha, ¿no? Son etiquetas que por ahí uno siente que un sector amplio de la población también medio comparte, ¿no? Entonces, a mí me parece que vivimos en todas estas materias en un mundo confuso. Muy, muy confuso. Vamos a hacer una pausa pequeña. Después volvemos porque llegó un punto, Todesca, que es, bueno, podemos salir de acá o a partir de ahora lo único que hay que esperar, volver atrás o volver al 2001 o volver al vacío de poder. Una pausa y volvemos. A ver, ¿qué posibilidades tenemos de revertir en parte en los 2 años que quedan hasta el final del mandato de Cristina Fernández, de revertir algunos signos
preocupantes, algunos peligrosos, diría directamente, de la economía. Y segunda pregunta, en todo caso, si hay conciencia del efecto social, ¿no? Todesca decía, hay múltiples causas que explican este fenómeno de tensión o de agudización de las tensiones sociales. Unas tienen que ver con el momento, el fin de año, la aceleración inflacionaria, este clima que crea la devaluación persistente, continuada y también acelerada del peso. Entonces, hay motivaciones obviamente políticas, hay justificaciones económicas. El problema es por dónde empezar para revertir en parte, aunque sea sin solucionar todo, porque finalmente el gobierno tuvo su oportunidad, la desperdició y ahora le tocará el turno a un próximo poder político. ¿Qué se puede hacer? No, poderse hacer, se pueden hacer muchas cosas. A mí siempre me viene a la memoria la situación del 2002, Ni hablar. en la que Fuiste protagonista. estuve participando. Así claro. que uno dice las condiciones objetivas en este momento son mucho mejores que en ese momento. Por ejemplo, te diría, tenemos un sistema bancario sano, está en pesos, es chico, pero está sano, no hay corrida contra los bancos. Y eso en cualquier crisis, por lo menos desde el punto de vista económico, es un piso importante, ¿no? Veamos la crisis reciente de Estados Unidos y demás, se lleva bancos, se sigue llevando, bueno, son cosas que están, tenemos un sector agropecuario bien, en buenas condiciones, un sector industrial que se ha capitalizado, está en la expectativa sobre esos recursos naturales nuevos, no convencionales, probablemente no tan fácil de tenerlos como suele decirse. No tan fácil ni tan rápido, ¿no? Ni tan rápido, pero bueno, pero ahí están. Ahora, me parece que eso requiere una apertura del gobierno y una apertura del resto de la dirigencia política. Un acuerdo, Un pacto. Pero si uno lee los acuerdos que se firman, incluso entre sectores de las fuerzas políticas, van por el costado, van por la banquina. O sea, yo los veo ir por la banquina. Porque dicen, no, salud para todos, educación para todos, sí, pero decime, ¿qué vamos a hacer con el gasto público? ¿Cómo vamos a asignar los recursos públicos? Nos comprometemos de veras a tener un presupuesto que se respete y que si hay que modificarlo se vaya al Congreso para modificarlo, porque es importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a seguir inundándose el país de billetes emitidos por el Banco Central y no va a haber un consenso básico sobre que eso tiene un límite? Vamos a tener buenas estadísticas que son el mapa para saber dónde estamos, o vamos a tener, como dentro de unos pocos días, de nuevo un INDEC que nos va a anunciar un índice de precios falso y que además ni siquiera lo pudieron presentar en el Fondo Monetario, porque tuvieron la reunión y vamos a decir lo que pasó, ¿no? Sí, los mandaron de vuelta a marzo. Exacto. Lo mandaron a marzo. Es decir, terminen de hacerlo, claro, háganlo bien y vuelvan. Fueron a presentar en diciembre los deberes del índice de precios y dijeron vuelvan en marzo, como en los viejos tiempos de la secundaria, ¿no? Para poner un tono risueño. Pero un país no puede funcionar así. Ahora, estamos tan alejados de un parámetro normal de funcionamiento que desde luego que se puede volver. Pero hace falta esto, ¿no? Digo, que el gobierno se abra, que no parece que se vaya a abrir, o por momentos uno tiene la expectativa y quiere creer, pero después no, y una oposición que también diga, bueno, nos sentamos, pero vamos a comprometernos con las cosas duras. Este año, creo que por tercer año consecutivo, el gobierno plantea, porque los funcionarios pasan, pero los sistemas, las medidas aprendidas por los funcionarios de este gobierno son las mismas, ¿no? Y bastante anticuadas. Pero, por ejemplo, plantean una especie de plan antiinflacionario, sin hablar de inflación, ¿qué consistiría? En reducir el gasto
un 15%, según los comentarios de Capitanich y Kicillof, y después cierta negociación con las cúpulas sindicales para que en las próximas paritarias los ajustes salariales no superen, no excedan el 18-20%. Ya lo hizo el gobierno esto, nunca funcionó, las paritarias terminaron en el último año, en este año entre 25 y 27% promedio, porque obviamente la realidad inflacionaria manda, ¿no? Sí. ¿Se puede hacer eso o para hacer un plan antiinflacionario ya no lo puede hacer este gobierno y habrá que esperar otro? Es decir, necesitas toda una política integral. Bueno, el componente de credibilidad está muy deteriorado. Muy deteriorado. Pero uno no podría decir que no hay la obligación por parte del gobierno de intentarlo. Y hasta yo diría la de uno que no comparte política de gobierno, decir, a ver, demos un voto de confianza, abramos un poco de expectativa y más. Pero para eso tiene que poner en la mesa algo verdaderamente consistente, no un verso. Claro, Digo, claro. Yo creo que seguimos escuchando versos. Claro, claro. Digo, y hay que poner sobre la mesa cosas consistentes, porque de lo contrario, esto es algo así como, vos seguís llenando la pileta de agua y reforzás el tapón, ¿no? Que sería el lugar por donde aparece la inflación. Y tampoco se puede producir una corrección instantánea de la inflación. Haciendo todo muy bien, creo que hay un consenso en que necesitas 3, 4 años. Pero acá la cuestión es lograr un punto de inflexión, porque el punto de inflexión empieza a ser acompañado por las conductas, cambia sensaciones y demás. Ahora, la Argentina tiene una gran agenda para hacer afuera, en el exterior, para recuperar confianza y recuperar inversiones privadas y recuperar crédito público. Ese aspecto es como que el gobierno se lo tomó en serio y como sufren la escasez de dólares, por lo menos es el pensamiento de algunos funcionarios, de alguna manera se van destrabando algunos créditos que podrían empezar a fortalecer un poco las reservas del Banco Central, ¿no? Sí, pero estamos en una distancia enorme, los que más o menos hemos andado en esos menesteres, estamos en una distancia enorme, porque ya además lo acaban finalmente de decir la gente del Club de París, bueno, si quieren negociar tienen que pasar por el Fondo Monetario. Que es lo mismo que decían hace 3, 4, 5 años. Ya tanto que insisten los argentinos, vamos a volver a decírselo públicamente. Tratan de no decir cosas públicamente. Entonces, en el Fondo Monetario hace 6, casi 7 años que no le permitimos hacer un informe sobre la Argentina. Significa que hay que abrirle las puertas, hay que admitir que haya un informe que va a tener aspectos críticos. Hay que, al momento siguiente, cuando vayas a seguir la negociación externa, te van a decir, bueno, y con estos aspectos críticos, ¿usted qué piensa hacer? Entonces, hay un núcleo duro de cosas, que el gobierno hace una especie de esas danzas indias que dan vueltas alrededor del fuego. Pero no, el fuego es el elemento central, ¿no? Sí, Yo lo veo danzando alrededor, pero ahí está el núcleo sólido de las cosas que habría que cambiar y sobre esas ni una palabra. Jorge, ¿te preocupa el saldo comercial? Porque ahí también hay como una curva de progresivo deterioro, ¿no? En los últimos meses, en buena parte de este año. Sí, totalmente, porque es la fuente más robusta, casi te diría la única, de excedente en ingresos del exterior. Y con una particularidad, que entre el saldo cambiario de lo que entra y sale por la aduana y se registra, y lo que pasa con la caja, con las divisas que efectivamente entran, hay una diferencia en menos de 4.000 millones, porque las importaciones hoy en la Argentina se pagan al contado. Totalmente. Se pagan al contado, hay poco crédito, el poco que hay es caro, pero nadie quiere exponerse a tener que pagar en una moneda que se devalúe, porque tenés que tomar una decisión, lo que importo, lo transformo o lo revendo,
lo tengo que hacer rápidamente y recuperar y seguir el siguiente ciclo. Entonces las importaciones se pagan al contado y las exportaciones cada quien trata de patearlas, de no liquidar. Ahora el bono que van a hacer con el sector agropecuario. El Banco Central teóricamente va a Entonces emitir unas letras que... Vos mirás esta planillita que se llama balance cambiario, para ponerlo en términos sencillos, y hay un solo rubro en negro, que es el saldo de comercio exterior. Todos los demás rubros están todos en rojo. Claro, todos en rojo. claro. Salida neta de capitales privados, públicos, pago neto de intereses por encima de lo que se puede percibir, flete, turismo, todo en rojo. Entonces eso te hace pensar que tenés que dar un cambio fuerte para transformar eso primero en violeta, después en azul y finalmente en negro. Incluso hay una especie de código interno entre los funcionarios de economía, sobre todo, que es pasar el verano, ¿no? Llegar a abril, mayo, que empiezan las liquidaciones de las próximas divisas por el saldo, por las retenciones agropecuarias, ¿no? Es decir, es la admisión de la impotencia ante cómo evoluciona esa cuenta, porque además crecen las importaciones, no porque sí, se importa energía, se importan insumos para la industria automotriz, se importa, qué sé yo, componentes para la industria de Tierra del Fuego. Necesitamos las importaciones finalmente. Claro. No es que se importan autos de lujo o ropa china. Claro. ¿No? Bueno, y una cosa con relación a eso, es un retroceso en la visión formidable, porque es el retroceso a la idea de que la Argentina se hunde o se salva con una cosecha. La idea hasta los años 30, ¿no? Entonces, si después de todos estos años y de pregonar que estábamos liderando, en fin, un proyecto de cambio y demás, resulta que ahora la Argentina vuelve a mirarse como que la salvación es una buena cosecha y el desastre es una mala cosecha. Mirá, nuestros abuelos. Sí, claro. ¿No? Es una cosa vieja a la que el propio gobierno se resistía de entrada, Claro. ¿no? De tratar de minimizar el aporte de la producción agropecuaria a las cuentas nacionales. Que es importantísimo. ¿No? Pero si eso es el fiel de la balanza, verdaderamente estamos en una Argentina que... Es decir, vamos a seguir siendo soja dependientes, me parece. Jorge, gracias por haber estado aquí. Nos encontramos el próximo lunes en Días de Crisis y vamos a tratar de llegar a fin de año ensayando alguna perspectiva para el 2014. Gracias, hasta el lunes.